hablar de este tema. Bienvenido, gracias por estar hoy aquí. Muy buenos días, Pamela y Claudia. A ver, y me quiero ajustar a dos de los puntos que han incluido para esta próxima movilización que va a ser febrero. El primero es la renuncia del señor Santibáñez y lo segundo es la reestructuración de la policía, ¿no? Si algo le dije yo al señor Valeriano es que hablar de una reestructuración como tal en un país como este seguramente tarda varios años, ¿no? Lo primero es lo que todos, bueno, desde mi opinión, ya debió ocurrir hace rato, pero no ocurre porque la presidenta está aferrada al ministro del Interior. Pero, ¿qué nos dicen estos pedidos, no? Porque va a ser el primer paro de este 2025, pero tenemos 3 con los que cerramos el año pasado. Así es, Claudia. Yo creo que lo que dice la población y los conductores es algo bien clarísimo, en el sentido de que no se puede convivir con ciertas formas de criminalidad. Por ejemplo, no podemos convivir con el terrorismo. Entonces el Estado tiene que agotar todo lo posible con la finalidad de erradicarlo. Lo mismo pasa con esta forma de manifestación de la criminalidad. O sea, estamos hablando de organizaciones criminales que actúan de manera más lesiva, más dañina que las bandas criminales. En el Perú hemos tenido bandas, pero ahorita ya han escalado, han ascendido, se han fortalecido, se han estructurado más y son organizaciones criminales y se dedican a otro tipo de delitos. Las bandas organizadas normalmente ¿a qué se dedican? Asalto y robo a mano armada, a viviendas, a comercios, grifos y bancos. Las organizaciones criminales se dedican a negocios mucho más criminales, mucho más rentables, pero mucho más lesivos. Un asalto solamente afecta a una víctima, pero las extorsiones afectan a todos. Empiezan por dominar zonas territoriales y comienzan primero con comerciantes ambulantes, amasan mayor fortuna, compran armas, incrementan sus efectivos, pasan a transportistas, a comerciantes, a empresarios pequeños y luego a grandes. Inclusive, cuando ya desarrollan más, se atreven a pedir extorsión hasta las propias autoridades, para no atentar contra su vida. De tal manera que esta forma de manifestar... Lo que dice el señor Valeriano es que la policía está coludida y que ellos no han sentido que la promesa del ministro Santibáñez se haya cumplido porque no han tenido patrullaje, no han tenido apoyo. Por eso te quería explicar, esta forma de manifestación delincuencial es sumamente grave. Nosotros estamos viendo, digamos, la punta del iceberg, pero también notamos que hay un desarrollo masivo, no solamente en Perú, en otras partes. ¿Y cuál es el peligro? Que las pequeñas bandas barriales quieren imitar lo que hacen estas otras bandas, de tal manera que la situación va a ir empeorando cada día más. El Estado no tiene la respuesta adecuada y el Perú no tiene la respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque nosotros como país no tenemos actualmente un cuerpo de detectives que pueda hacerle frente a las organizaciones criminales. Con patrullaje, con cámaras de videovigilancia, con más serenos, no vamos a resolver el problema de las organizaciones criminales que te atacan vía WhatsApp, vía redes sociales y solamente actúan cuando no cumples con sus requerimientos, como en este caso. Entonces, estamos en una situación gravísima. ¿Por qué? Porque crear un cuerpo de detectives no se hace de un día para otro. Los detectives son policías que estudian mucho para poder identificar indicios de armas de fuego, restos biológicos, para poder reconstruir cómo se cometió un delito desde el punto de vista científico, ¿no? Y llegar a la verdad objetiva, a la verdad material, una verdad científica y poder capturar a todos esos autores y llevarlos a disposición de la justicia. Antes teníamos la mejor policía investigativa de Sudamérica. Hoy día no podemos decir lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que más de 20 años, los sucesivos gobiernos, en vez de haber mejorado la policía, que nunca fue perfecta, pero la obligación de los gobiernos, ¿cuál es? Mejorar las entidades públicas y la calidad de los servicios que brindan. Lo que ha pasado es que la policía ha involucionado y estamos en una situación en la que la policía ya no investiga. General, cuando uno trata de abordar un problema, habla de aristas, ¿no? Pero son tantos los problemas que en realidad ya es un círculo, ¿no? Y frente a esa complejidad, ¿por dónde empezamos? Usted ha mencionado algo que es clave, ¿no? Porque estas organizaciones amasan grandes fortunas y adquieren armas, a veces por la vía formal, y lo hemos visto, o a veces también las roban y hay allí instituciones, malos funcionarios, malos policías, malos militares. ¿Qué se puede hacer con eso? Porque ahora ya no solamente acceden a armas de
de gran calibre, incluso también están accediendo a material explosivo. Así es, mira, lo que hay que hacer, no tenemos, digamos, el cuerpo de detectives para afrontar todas las manifestaciones de este tipo de organizaciones criminales. Lo que tenemos que hacer es que a las más fuertes, a las más grandes, a las más lesivas, hay que destinarle los equipos de investigación, así como se hizo en su momento en la DIRCOTE. Se creó un GEIN para Sendero Luminoso, un BREDET para el MRTA, es decir, un equipo de 50, 70 detectives que se dedican a tiempo completo y no paran hasta desarticular totalmente la organización criminal. Lo tenemos, Greco, ¿no? Se han conformado 3 unidades especiales. Además de los equipos especiales que apoyan a los Es que es la forma como se trabaja. Te explico. La DIRCOTE llegó a tener más de 1000 efectivos. Yo la verdad preferiría algo más realista a tanta cosa que se quiere hacer y que ninguna funciona. O sea, perdón el cansancio, ¿no? Pero ¿qué más? Porque usted seguramente en casa debe tener el mismo análisis, no está cansado de que le digan cuál es el problema y que las soluciones no lleguen. La conformación de unidades demanda otro tipo no sé, de mecánica, dinámica, presupuesto. ¿Cómo sería? No, mira, te explico. Es que hay formas de hacer las cosas. Tú puedes mandar 1000 efectivos, pero si los empleas mal, no va a dar ningún resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quiénes fueron los autores de la captura de Melungu? En un equipo del GEIN que eran de 50 efectivos. No estamos hablando de miles, 50 efectivos, pero que se dedicaron día tras día y mes tras mes y año tras año solamente a ese objetivo. Hasta los conocieron absolutamente, supieron cómo estaba organizado y sabían a dónde dirigir sus acciones. En este caso hay que hacer algo parecido, no se trata de crear grupos, y se han creado grupos por presión, digamos, social, para decir que hay un grupo especial que va contra ellos, pero ese grupo no tiene el conocimiento, no tiene la experticia, no son detectives, y pasa a ser solamente un maquillaje, una declaración pública, pero no va a tener resultados positivos. Para que tenga resultados positivos, tienes que darle esa tarea a gente que sí sabe hacer el trabajo, que es competente y que va a lograr resultados. Y a ese equipo, como el GEIN, que solamente eran 50 detectives, se le dio los recursos y lograron el éxito correspondiente. General, si nos permite unos instantes, vamos a ir en vivo con nuestra compañera. En el tema de seguridad, por ejemplo, hay un sistema de protección de víctimas de testigos. O sea, la policía del sector tiene que resguardar preventivamente, ponerle patrullero y seguridad 24/7, o sea, 24 horas al día, no por horas, sino 24 horas. Segundo, está fallando la investigación. Se nota claramente que hay deficiencias, falencias en la capacidad investigativa de la policía. La policía ha perdido esa capacidad investigativa porque no ha tenido a cargo la investigación durante 20 años. Pero incluso para lo primero también hay dificultad porque no hay recursos, no hay patrulleros suficientes, no hay policías suficientes. Pero se tiene que priorizar, o sea, si se está claro acá que hay una banda criminal que está atentando contra una clínica, que debe meter un explosivo, o sea, no puedes abandonar, eso es una víctima que si es que no los cuidas va a terminar con muertos. Entonces, tienes que priorizar a quién protege. Lamentablemente no tendremos recursos para todos. ¿Por qué lo que parece de sentido común deja de ser común? Porque no se hace, no entiendo. Eso ya son deficiencias en la gestión, en los jefes de unidad. Te cuento mi experiencia. Cuando yo estuve jefe regional del Callao, en 2016, se declaró en estado de emergencia, había muerto, yo tenía ahí vigilancia 24/7. Bueno, ¿y servían los estados de emergencia? Bueno, no es el estado de emergencia que sirve, es la gestión operativa. O sea, la forma que actúas, tu estrategia de trabajo, eso es lo que funciona. Es más, yo quería que se levante el estado de emergencia, no necesitaba el estado de emergencia para poder trabajar. Con estrategia logramos pacificar el Callao. Pero los alcaldes lo sienten tan necesario, lo reclaman, e incluso parece que estuviesen hasta ciegos frente a lo que sucede en su propio distrito. Hemos escuchado a la misma alcaldesa del Lince, que después de haberse producido 3 atentados, ella dice, no, son cosas fortuitas nada más. Todo está bien, no pasa nada. Son declaraciones de parte de personas que están en un cargo público y que no pueden, digamos, para ellos es muy incómodo reconocer falencias o deficiencias en la gestión. Pero nosotros tenemos que ser objetivos, ¿no? Y ver los datos, las estadísticas, los hechos en sí. Por ejemplo, una cosa concreta. El 2016, cuando llego al Callao, se produce una muerte, matan a un sujeto y le meten 25 tiros, ¿no? Llego primerito que el escuadrón de emergencia, llego primerito que la DIRINCRI, siendo jefe de región. Y a los 15 minutos que llega el personal de la DIRINCRI, me dicen, mi general, esto ahí queda, es un ajuste de cuentas, ya no se puede investigar. ¿Qué, Leo? Yo le dije, ¿qué? ¿Ustedes son policías o qué son?
investigar un homicidio no es tan difícil porque nadie mata a un desconocido. A este lo ha tenido que matar alguien que lo conoce, Exacto. con el que tiene rivalidad, encono, hay algo de por medio. ¿Dónde vive? ¿Quién es? Y así lo logramos resolver el caso. O sea, viendo a la familia, quiénes eran los enemigos. Claro. Entonces, no sabían investigar. Y en el caso de estas amenazas también, siempre lo comentamos, ¿no, Claudia? Nos parece que debería ser sencillo, porque los números telefónicos están allí y estos tienen que asociarse a algún DNI, alguien los ha adquirido. Se pueden rastrear. El dinero que se deposita a una cuenta tiene también un titular. Quiero que entiendas lo que ha pasado. Antes de 2004, que se dio el Código Procesal Penal, los detectives conocían un caso y inmediatamente respondían, reaccionaban, investigaban. Cuando se dio el Código Procesal, pasaron la investigación a la Fiscalía. ¿Qué aprendió la policía? A darle la noticia criminal al fiscal y esperar 1 o 2 meses que el fiscal diga, oye, toma declaración, haz tal o cual diligencia. Entonces, los policías se han desentendido de la investigación y ya no tienen la experticia. Y lo estamos viendo. Cuando se encontró un cadáver de la profesora, se hizo una primera inspección técnica policial, una investigación de escenas mal hecha, y después de otros días recién... Con perros que supuestamente debieron haber olido. No, mira, ¿qué es lo que pasa? Normalmente los homicidios son entre conocidos, familiares, amigos, rivalidades, celos, etc. Normalmente es entre personas conocidas. Y cuando se produce una muerte dentro de una familia, normalmente se entierra al cadáver en el patio. Lo que tú haces es buscar zonas, ver si el suelo está un poquito fofo, porque un suelo compactado que no se ha movido durante años está duro. Pero si tú sientes que está un poquito suave, ahí hay un entierro. Y además, entonces, general, si me permite, el detective, por eso por te digo, experiencia también de casos anteriores, tenían que saber, bueno, normalmente lo que sucede en este tipo de casos son estas situaciones, así que vamos a esas situaciones. No lo hicieron. Lo que quiero explicarte es que los detectives que se fueron formados como profesionales de investigación saben, por ejemplo, por el indicio de las balas, si es cercana, es lejana, de pequeño calibre, gran calibre. Saben cómo hacer investigación de escena, saben cómo es que se dispone de los cadáveres. General, como decía, pero ahora no tenemos detectives, no tenemos profesionales de investigación, tenemos una policía nacional que más es policía preventiva, más es vigilancia, más es patrullaje, más es presencia policial, pero no tenemos detectives. Ahora, el año pasado se dio una ley en la que se le restituye a la policía la función de la dirección de la investigación preliminar. Y hasta ahorita no se aplica. ¿Por qué? No es, no es porque la policía no quiera, sino que ya no puede, no tiene el conocimiento y la experticia. O sea, tenemos que ser realistas, tenemos que darnos cuenta qué es lo que está pasando en nuestro país para tomar las acciones correctivas. Necesitamos conformar un cuerpo de detectives, un cuerpo de verdaderos profesionales de investigación criminal que logren resolver estos casos, pero también hay que ser conscientes que eso demanda años. ¿Y dónde están estos profesionales? ¿Dónde están los detectives ahorita? Ya los han pasado al retiro, hace poco han pasado 380, antes entonces, no pasaron. ¿de dónde sacamos, o sea, creamos esta unidad, ¿no es cierto?, especial? ¿Y de dónde sacamos Es detectives? puro nombre, esa unidad es puro nombre, no tiene los profesionales, los profesionales ahí, porque ya no tenemos detectives. Yo te lo digo, he sido jefe de región, he ido a ver casos y ya no tenemos ese personal que antes teníamos. Entonces, formar nuevos detectives demanda años, porque un detective tiene que ser balística, medicina legal, tiene que saber cuándo es un caso de violación, cuándo no, cuándo es un caso de suicidio, cuándo es un caso de homicidio. Tiene que saber leer, conversar con los indicios, las huellas que deja el cadáver. Esas cositas ya requieren años de formación. Y también la experiencia práctica, en la cancha. Una cosa es la teoría y otra cosa es la pampa. Sí. Esos detectives tienen que salir a la cancha y a veces se complementaban su formación, complementaban su formación con otros detectives más experimentados. Entonces ellos iban enriqueciendo y aprendiendo y teníamos excelentes detectives en el Perú, pero ya no los tenemos. Ahora, lo que tenemos es una policía que está haciendo efectivamente investigación deficiente y eso cuando llega al Ministerio Público termina cayéndose. Y ahí aparecen estos enfrentamientos que ya escalan, porque hasta el mismo ministro del Interior se enfrenta al Ministerio Público a decir, bueno, ¿por qué me sueltas a los delincuentes? Porque, bueno, quizás la materia prima con la que está trabajando el fiscal tampoco es la mejor. Bueno, hay muchos casos. Hay casos en los que puede ser lo que tú dices, pero hay otros casos también que puede ser casos de corrupción de parte de los fiscales. Porque las organizaciones criminales tienen recursos económicos y lo primero que hacen es corromper a los funcionarios públicos para evitar ser detenidos o ser enjuiciados o ser procesados.
Entonces, hemos visto, hay noticias que se han dado en los medios en las que los fiscales negocian si te investigo o no te investigo, si te acuso o no te acuso. Entonces, hay que ver eso. Nosotros necesitamos hacer reformas porque nuestro sistema de justicia tiene que mejorar, nuestro sistema de seguridad pública tiene que mejorar y también tenemos que tener nosotros una justicia responsable. Hoy día parecemos que tenemos una justicia responsable donde el fiscal hace lo que quiere, comete errores y no le pasa nada, o el fiscal o el juez pasa lo mismo, libera, no le pasa nada. Hay responsabilidad por las malas decisiones. Un médico, si te mata, digamos, por un mal procedimiento, tiene responsabilidad. ¿Y qué pasa con el juez si te ha tenido detenido más tiempo del debido, injustamente, o el fiscal que acusó al que no debía acusar? No les pasa nada. Entonces nosotros necesitamos hacer reformas porque necesitamos una justicia responsable, no una justicia absolutamente irresponsable que comete cualquier cosa y no pasa nada. Entonces, como Estado, nosotros tenemos el derecho de exigir mejorar la seguridad ciudadana, mejorar la seguridad pública y mejorar el sistema de justicia. Ambas son dos caras de una misma moneda. Hay palabras que resuenan con desesperanza, señora Aliaga. Reforma, reestructuración, ¿no es cierto? Pero bueno, aquí este es un espacio que pese a todo propone y esperemos se tomen en cuenta. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos con un último minuto del